Si tienes que pensar en alguna cosa que te preocupa, ¿en qué pensarías? ¿Qué es aquello que presentas delante de Dios como una preocupación? Bueno, por supuesto, hay muchas preocupaciones que son legítimas, pero hoy veremos también cuáles son aquellas a las que Jesús da mayor importancia. Os invito a que me acompañéis en la lectura en Marcos capítulo 8 y hoy veremos los versículos del 11 al 26. El Evangelio de Marcos capítulo 8 y los versículos del 11 al 26 y voy a empezar con los versículos del 11 al 13, ¿vale? En Marcos 8. Aquí dice, y los fariseos salieron y comenzaron a discutir con él, con Jesús, pidiéndole una señal del cielo, a fin de tentarlo. Y exhalando un profundo suspiro en su espíritu, dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará ninguna señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la ribera opuesta. Aquí los fariseos están pidiendo una señal del cielo. Y esto en sí no es una petición ilícita, no es algo extraño. Es más, si Jesús afirma ser el Hijo de Dios, y esta es una afirmación tremendamente fuerte, si Jesús afirma serlo, que lo demuestre. Porque no podemos creer al primer lunático que aparece por ahí y que dice ser el Hijo de Dios. Si hace esta afirmación, que lo demuestre. Así que lo que los fariseos están pidiendo aquí no es algo que sea extraño. Es algo que cualquier persona cuerda pediría para creer en Jesús. De hecho, Jesús entiende que se le pida estas señales para creer en él. El mismo Jesús dice en Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, es decir, soy Dios. Dice, de otra manera, creedme por mis mismas obras. Así que el mismo Jesús entiende que sus obras son las que demuestran quién es Él y que ese es un motivo para creerle. Por tanto, esta petición de los fariseos en sí, vista sin el contexto, no es algo que sea negativo, sino que es algo perfectamente comprensible. Pero aquí Marcos añade un detalle que nos da la idea de por qué los fariseos piden esta señal del cielo. Ellos no tienen una intención legítima, auténtica, de decir, mira, si tengo esta señal del cielo, entonces voy a creer, porque mi corazón está con Dios. Y si realmente Jesús es el Hijo de Dios, voy a creer en Él. Ellos no tienen esta intención, sino que el versículo 11 nos dice muy claramente el motivo por el cual piden esta señal del cielo. Y el motivo es tentarle. Así que no es un interés genuino, no es algo auténtico de si lo veo voy a creer, sino que es lo contrario. Lo que quieren es forzar a Jesús a hacer señales. ¿Para qué? Para después criticarle, que es lo que han hecho antes cuando Jesús ha hecho señales. En Mateo 12:24, el mismo Jesús saca un demonio de una persona, algo que ellos mismos no podían hacer. ¿Y qué es lo que dicen de Jesús? Después de que Jesús ha hecho esta señal, ¿qué dicen ellos? Mas los fariseos, que notemos que son los mismos que están hablando aquí, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
Ellos tienen la señal y cuando tienen la señal, ¿qué hacen? La rechazan. Y dicen, sí, la señal no la puedo negar, pero ¿sabes qué? No la haces por el poder de Dios, la haces por el poder del diablo. Así que la cuestión para ellos, para que puedan creer, no es una falta de señales. Y además aquí hay una mayor ironía, porque si miramos todo lo que ha ido aconteciendo desde el capítulo 7, pero nos podemos remontar a antes también, pero si miramos ya lo que ha ido ocurriendo desde el capítulo 7, vemos que Jesús lo que dice es, mira, lo malo del ser humano viene de dentro. Lo vimos con Benjamín, que es justamente lo que les está pasando a ellos como fariseos. Y después de esto, ¿qué es lo que viene? Jesús quita un demonio a la hija de una mujer gentil. Después de esto, cura a un sordomudo. Y después de esto, alimenta a 4.000. Es decir, Jesús, solo en los capítulos previos, está demostrando, mira, Él tiene poder sobre los demonios. Él tiene poder sobre las enfermedades y Él tiene poder sobre la naturaleza. Eso es lo que acabamos de ver. Y después de ver todo esto, se levantan unos y dicen, danos una señal. ¿Pero qué más señal queréis? Si Jesús acaba de demostrarlo, ¿no es suficiente ya? Y es curioso como el texto nos describe la actitud que toma Jesús, nos dice, y exhalando un profundo suspiro en su espíritu. Esto es lo que hacemos nosotros cuando estamos hartos, ¿verdad? Esto es justamente lo que hizo Jesús delante de esta petición. ¿Qué más señales quieren? Y cuando la tengan, lo que van a hacer es usar la señal para criticar a Jesús. Así que, aunque Jesús sabe que las señales son buenas para creer, Jesús no da las señales como si estuviéramos en un restaurante y las pedimos en un menú. Él da las señales cuando son necesarias. Él da las señales cuando hay fe genuina a la que estas señales van a contribuir. Pero no da las señales a capricho. No da las señales simplemente para que podamos manipularle y tengamos un espectáculo delante. Él hace señales, no deja de hacerlas. Pero cuidado, que hay un momento en que Jesús mismo dice, basta, ya hay suficiente, ya habéis tenido suficiente, ahora lo que toca es creer. Y ahora como aplicación para nosotros, ¿hemos tenido ya nosotros suficientes señales como para no pedir más señales a Jesús? En primer lugar, tenemos las señales que están aquí escritas, en este Evangelio y en el resto de Evangelios. Y uno puede decir, bueno, sí, pero yo no he estado ahí para verlo. Es cierto, nosotros no hemos estado aquí para verlo. Tenemos que fiarnos de lo que han escrito otros. Y el motivo por el cual podemos fiarnos es porque estos que lo han escrito han dado su vida por lo que han escrito. Ellos avalan este testimonio con su vida. No solo han escrito una novela, cualquiera puede escribir una novela, pero nadie moriría por una mentira sabiendo que es mentira. Y Marcos, el resto de evangelistas también, murieron por lo que habían escrito y no lo negaron. Así que no solo tenemos algo escrito, sino que tenemos un testimonio de que lo que han escrito es algo fiable. Pero vayamos más allá de esto. ¿Tenemos señales cercanas a nosotros para creer?
Y aquí no estoy hablando de cuestiones en las cuales vemos la mano de Dios, pero que un escéptico podría decir, aquí no está la mano de Dios. Pongo un ejemplo. Mira qué bien. Y aquí tenemos ejemplos de personas. Mira qué bien. Han salido los papeles para que pueda estar aquí de una forma legal. La mano de Dios ha estado detrás porque era difícil que me salieran los papeles y la mano de Dios ha estado detrás para que salieran. De acuerdo, la mano de Dios ha estado detrás de esto, pero esto no es un milagro. Un milagro es cuando Dios cancela las leyes de la naturaleza y actúa de una manera sobrenatural. Y mi pregunta es, ¿hemos visto milagros cerca? Milagros de verdad, no cosas que nos han salido bien. Milagros de verdad. Creo que no es necesario ir demasiado lejos en nuestro alrededor para ver cosas que realmente requieren la mano de Dios, sobre todo en lo que se refiere a sanaciones. Y no estoy hablando del don de sanidad, no estoy hablando de nada espectacular, estoy hablando de saber que Dios hace milagros hoy en día, que Dios sana hoy en día y sana de manera sobrenatural. ¿Conocemos a alguien? Muy bien. Seguro que aquí mismo hay más personas a las cuales les ha pasado. Y yo puedo levantar la mano también. Y estoy hablando de cosas comprobadas. Así que no podemos decir, como estos fariseos, muéstranos una señal. Porque Dios ya ha mostrado las señales. Lo que requiere de nosotros ahora es poner fe. Vamos a seguir con el siguiente texto, versículos del 14 al 21. Aquí dice, y se olvidaron de tomar panes. Recordemos que Jesús ha subido a la barca con los discípulos. Dice, y se olvidaron de tomar panes y no tenían consigo sino un pan en la barca. Y les ordenó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí de que no tenían panes. Advirtiéndolo, Jesús les dice, ¿por qué discutís de que no tenéis panes? ¿Aún no reflexionáis ni entendéis? ¿Tenéis embotado vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? ¿No recordáis cuántos cestos llenos de trozos recogisteis cuando partí los 5.000 panes para los 5.000? Le dicen 12. ¿Y cuando los 7 para los 4.000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y dicen 7. Y les decía, ¿aún no entendéis? ¿Qué es lo que les costaba entender a estos discípulos? Porque termina diciendo, ¿aún no entendéis? Jesús pretende enseñarles una verdad espiritual. ¿Cuál? La vemos en el versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esto es lo que Jesús pretende enseñarles. Una verdad espiritual. ¿Y qué es lo que va a su mente? ¿Qué es lo que va a la mente de los discípulos? Ellos se piensan aquí que Jesús está hablando con segundas, que Jesús está hablando con segundas intenciones y dicen, mira, está hablando en realidad del pan. ¿Y de qué pan? Del pan que no tenemos, porque nos hemos olvidado de comprar pan para el trayecto. Solo tenemos uno. Y aquí cuando Jesús está hablando de la levadura, lo que quiere decirnos es que nos hemos olvidado del pan físico.
Este es el razonamiento de los discípulos. Jesús enseñándoles una verdad espiritual y ellos teniendo la mente en cuestiones físicas como el pan. Y Jesús tiene que contrarrestar este pensamiento y decirles, vamos a ver, es muy fácil que pueda demostraros que el problema no es la falta de pan físico. Ese no es mi problema. Y mirad, para que veáis que ese no es mi problema, os recuerdo lo que acabamos de vivir. Éramos 5.000 hombres, 15.000 personas en total aproximadamente. Solo teníamos 5 panes y 2 peces. ¿Y qué pasó? Sobraron 12 canastas. Y Jesús dice, muy bien, vayamos a otro acontecimiento, 4.000 personas para alimentarse. Y teníamos solo 2 panes o 4 panes. ¿Cuánto sobró? 7 canastas. Y Jesús, ¿os dais cuenta que la falta de pan no es el problema? Conmigo, Jesús, la falta de pan no es el problema. Soy quien es el hacedor del pan. Ese no es el problema. ¿Por qué estáis pensando en pan físico cuando tenéis evidencia de sobras de que la falta de ese pan físico no es un problema para mí? Jesús quiere que ellos dejen de tener una fijación en las necesidades materiales, porque fijarse todo el tiempo en las necesidades materiales nos priva de fijarnos en las necesidades espirituales. Y mientras ellos tuvieran la mente en lo que necesitaban a nivel físico, el pan, no iban a atender a las cuestiones todavía más importantes, que son las necesidades espirituales. Los milagros no son un fin en sí mismos. El objetivo de los milagros no es que en aquel momento se alimentaran 15.000 personas y que después se alimentaran 10.000 personas. Ese no es el objetivo. El objetivo de los milagros es que las personas se den cuenta de quién de verdad es Jesús. Si estás entre los miles de personas a los cuales Jesús ha alimentado de forma sobrenatural y no crees en Él para salvación, no sirve de nada. Al día siguiente volverás a tener hambre. Y en la eternidad no vas a estar con Él. El milagro no es un fin en sí mismo. El milagro lo que hace es apuntar a quién es Jesús. Y los discípulos tenían que entender esto. Han visto cómo Jesús multiplica el pan. Y aún siguen pensando que la falta de pan es el problema. Ellos van abriendo poco a poco los ojos. Han entendido quién es Jesús, por eso lo han dejado todo y lo han seguido. Cuidado, no han entendido poco, ¿eh? Han entendido lo que la mayor parte de judíos no han entendido, y es que Jesús es el Mesías. Así que los discípulos han entendido bastante. Pero aún les falta mucho por entender, aunque ya han comprendido bastante. Van abriendo los ojos poco a poco. Saben quién es Jesús, lo han dejado todo por Jesús. Pero quizás ahora tenemos un problema con el pan. Y Jesús sigue diciéndoles, este no es
el problema. Como aplicación ahora para nosotros también, ¿en qué peticiones estamos anclados? Y por eso he hecho la pregunta al principio. Si miramos las cuestiones que nos preocupan, a todos, en muchas ocasiones son cuestiones materiales. Y no digo que sean ilegítimas. Yo deduzco que nadie de aquí está rogándole al Señor por tener un yate cada vez más grande. Y de verdad hay gente que se siente mal por esto, y yo la he conocido. No cristianos, obviamente. Pero yo deduzco que no estamos pidiendo cuestiones que no sean legítimas. Fijémonos que ellos estaban pensando en el pan. El pan es un alimento básico. No estaban pensando en caviar. Estaban pensando en pan. Pero incluso estas necesidades básicas acaparan lo que pedimos de estar al lado de Jesús. Cuestiones físicas, cuestiones materiales. Y Jesús sigue en la barca con nosotros diciendo, mira, mientras estemos anclados en lo físico, en lo material, no pasaremos a lo realmente importante, que es lo espiritual. Cuando hacemos reuniones de oración, ¿en qué consisten la mayor parte de peticiones? No son peticiones ilegítimas, Repito, no estoy criticando ninguna petición, pero cuestiones de trabajo, cuestiones de salud, cuestiones de vivienda, cuestiones de estudios, cuestiones de estas. No debemos dejar de pedir por esto. Pero, ¿qué tal si miramos cuestiones espirituales? ¿Qué tal si nos fijamos en lo que necesitamos a nivel espiritual? Cuando avanza la edad, y yo tengo ocasión de ver esto porque estoy en el ministerio con personas mayores en Llibertat, te das cuenta de cómo cambian las prioridades. Y te das cuenta de la diferencia que hay en una reunión de oración en personas como nosotros a una reunión de oración en personas mayores. ¿Tienen problemas físicos? Por todas partes. ¿En qué centran las oraciones? En muchas cuestiones espirituales. En el dolor porque sus hijos no están en los caminos del Señor. Y pueden ser hijos que tienen el mejor trabajo del mundo, el mejor piso del mundo y el mejor coche del mundo. Y seguramente esto formó parte de la petición de esta familia en su momento. Y qué bien que mi hijo se ha sacado la carrera, qué bien que ha tenido un buen trabajo y qué bien que tiene una buena mujer o un buen marido. Pero al final, lo que importa es lo espiritual. Ocupamos mucho tiempo en cuestiones materiales legítimas, y no digo que no. Y descuidamos muchas veces las espirituales. Y cuando llega al final, lo que nos vamos a llevar no es lo físico. Aquello que hoy en día nos preocupa mucho, de aquí a un tiempo nos va a preocupar muy poco. Y la falta de crecimiento espiritual, porque le hemos dado poca importancia,
es lo que nos va a pesar. Así que no descuidemos lo necesario, por supuesto, pero fijémonos en lo importante. Y también a veces al observar a personas muy maduras en la fe, al tener el privilegio de orar junto a ellas, te das cuenta cuál es el motivo que ocupa su oración. Dios, su gloria. ¿Cómo es Él? ¿Cómo le agradecen por lo que están viviendo? La madurez tiene que ver más en cómo nos acercamos a Dios que en nuestras circunstancias. Estos discípulos están en este aprendizaje y nosotros estamos también en este aprendizaje. Último texto de hoy, versículos del 22 al 26. Aquí dice: al llegar a Betsaida, le traen un ciego y le ruegan que lo toque. Y tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupirle en los ojos y poner las manos sobre él, le preguntaba: ¿ves algo? Y alzando los ojos decía: veo los hombres, pero los veo como árboles que andan. Y le puso otra vez las manos sobre sus ojos. Entonces él miró fijamente y se restableció, y veía claramente todas las cosas desde lejos, y lo envió a su casa diciendo: ni siquiera entres en la aldea. Aquí vemos a Jesús que está haciendo un milagro, pero lo hace de una forma un poquito extraña, ¿verdad? Cuando leemos este milagro, nos extraña un poco. Ya hemos visto que el rito, la manera en cómo Él hace los milagros, es lo de menos, porque lo que sana no es el rito. Jesús sana estando a distancia, Jesús sana haciendo lodo, sana como quiere. Él no se ciñe a un rito concreto. Así que a eso ya estamos acostumbrados. Aquí Él hace un rito que es diferente, que es escupir en los ojos. Pero lo que nos sorprende aquí es que Jesús hace el milagro, pero el ciego no queda sanado del todo. De hecho, en el versículo 24, el ciego dice: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús no es capaz de hacer el milagro de golpe? ¿Que pase de no ver a ver totalmente bien? ¿Jesús no es capaz de hacerlo? Sí, sabemos que es capaz de hacerlo y ya lo hemos visto. Entonces, si Jesús es capaz de hacer el milagro de una vez y de forma definitiva, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué hay este estado intermedio en el que el hombre ha mejorado su visión? Antes no veía y ahora ve, pero no ve bien. ¿Por qué no lo hace a la primera? Hemos visto de que lo importante en los milagros no es el milagro en sí, sino que es a lo que cada milagro apunta. Y algo que el Mesías venía a hacer a este mundo es dar vista espiritual a las personas. Los milagros que Jesús hace son ejemplos en muchas ocasiones de lo que Él hace también a nivel espiritual. Y a nivel espiritual, ¿qué es lo que Jesús ha venido a hacer en cuanto a la vista? Darnos vista espiritual. Ha venido a abrirnos los ojos.
Y el milagro más común que Jesús hace, el que más veces hace, es dar vista a los ciegos. Porque este es un ejemplo de lo que Él hace también a nivel espiritual. En Juan capítulo 9, cuando aquí Jesús sana a un ciego de nacimiento, Él relaciona directamente la ceguera física con la ceguera espiritual. Y en Juan 9:39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Y de qué tipo de ceguera está hablando aquí? Está hablando de ceguera espiritual. No está hablando de ceguera física. ¿Y con qué lo está relacionando? Lo está relacionando con el milagro que acaba de hacer, que es dar vista a un ciego. Por lo tanto, este milagro de dar vista a un ciego, Jesús lo compara a lo que Él hace a nivel espiritual. Él da vista espiritual. Y por eso es que hace estos milagros. Y ahora creo que estamos en mejor posición de entender por qué Jesús hace este milagro en varias partes y no de golpe. Y además también podemos entender mejor el pasaje que teníamos antes. Los ojos de los discípulos fueron abiertos cuando empezaron a seguir a Jesús. Sí. Los discípulos, como judíos, vieron que Jesús es el Mesías, sus ojos fueron abiertos espiritualmente hablando y empezaron a seguirle. Pero ¿vieron todo claramente desde ese momento? No. De hecho, en el pasaje anterior hemos visto cómo todavía les faltan muchas cosas por entender. Jesús mismo le dice, ¿cómo es que todavía no entendéis? Así que los ojos de los discípulos habían sido abiertos y ellos han reconocido al Mesías, pero todavía no lo ven todo de forma clara. Todavía tienen que mejorar en su visión espiritual. Todavía necesitan a Jesús para mejorar su visión espiritual. Y esto es lo que Jesús está ejemplificando aquí de una forma física. Él es quien da vista a este ciego, es cierto. Pero este ciego continúa necesitando a Jesús para mejorar su visión. Igual que los discípulos, igual también que nosotros. Hemos empezado a ver con ojos espirituales y con esto quiero decir, hemos visto en Jesús el Hijo de Dios, aquel que quita el pecado del mundo y que ha muerto por nosotros. Deseo que la gran mayoría digamos sí. Por tanto, han sido abiertos nuestros ojos. Lo que antes no veíamos, ahora lo vemos. Pero no nos vengamos demasiado para arriba. Aún seguimos necesitando a Jesús para que siga abriendo nuestros ojos, para que siga abriendo nuestro entendimiento, para que veamos cada vez de una forma más clara. Hemos empezado a ver, es cierto. Es un gran paso, es cierto. Pero seguimos necesitando a Jesús para ver las cosas como Él las ve. Y vemos esto justamente en el pasaje anterior.
Los discípulos habían empezado a ver, es cierto, pero todavía les falta mucho por ver. Así que siguen necesitando a Jesús. Y el ejemplo lo tenemos en este ciego. ¿En qué aspectos vemos que todavía necesitamos ver las cosas como Jesús? ¿En qué aspectos vemos que nuestros ojos necesitan mayor claridad? Podemos comparar cómo vemos las cosas con cómo las ve Jesús. Cuando sufrimos rechazo, cuando somos despreciados por nuestra fe, ¿cuál es nuestra reacción? Yo el primero, ¿eh? ¿Cuál es nuestra reacción? A mí me entran ganas de decir, ahí os quedáis. No voy a coger una espada y empezar a repartir tortas, porque entre ellas me encontraría con el Código Penal de por medio. Pero, mentalmente, ahí os quedáis. ¿Cuál es la actitud de Jesús frente a esta situación? Jesús se puso delante de Jerusalén, su pueblo, observando la incredulidad y el rechazo que tenían hacia él. ¿Y qué es lo que hizo? Llorar por ellos. No es un ahí os quedáis. Es un llorar. Necesitamos, como este ciego, que Jesús nos siga abriendo los ojos para ver las cosas como Él las ve. El camino de la fe es un camino largo, pero es un camino en el que no debemos parar, en el que debemos atender todas estas cuestiones y que llegue el momento en que la madurez vaya avanzando en nuestra vida y digamos, mira, es cierto que tengo necesidades materiales, voy a poner todo esto delante de ti, pero Jesús, ¿cómo quieres que crezca en conocerte? Abre mis ojos para ver las cosas como las ves tú. Gracias por abrir mis ojos una vez. Gracias porque te he recibido como Salvador. Pero mira, soy como este ciego. Todavía confundo árboles con personas. Todavía confundo muchas cuestiones. Necesito que sigas abriendo mis ojos. Necesito ver mejor. Porque no vemos las cosas como Jesús las ve. Y cuando alguna vez también he presenciado una conversación entre dos personas espiritualmente muy maduras, muy trabajadas en la fe, y la verdad es que era sorprendente, los dos tenían cáncer, los dos estaban muy mal físicamente, les costaba muchas cuestiones, y esto lo nombraron muy por encima, y hablaron de Dios. Pero no se observa esto cuando somos personas que todavía necesitamos que nuestros ojos se abran. Bastante para ver las cosas como Dios las ve. Pues que Dios nos ayude. En primer lugar, no hagamos como estos fariseos
que piden una señal, pero en realidad no es para creer. Y aquí hay una nota importante. Fijémonos cómo actúa Dios con los fariseos y fijémonos cómo actúa Dios con los discípulos. A los fariseos, ¿qué les dice? Aquí se acaba todo. Ya no hay más milagros. Si no queréis creer, no creáis, pero no hay nada más. No actúa así con los discípulos. Jesús no les dice a los discípulos, mira, ¿cómo es que no entendéis? Pues ¿sabéis qué? Aquí se acaba todo. Ya no vais a entender. No, Él no hace esto. Él lo que hace es trabajar con ellos. Tiene paciencia. Y les enseña con este ciego que tienen que cada vez ver mejor las cosas. Deseo que todos estemos en este segundo grupo, no en el grupo en el cual ya hemos decidido no creer, sino en el grupo en el que tenemos torpeza, es cierto, tenemos falta de visión, es cierto, pero tenemos un corazón para Dios. Y entonces Jesús trabaja con nosotros. Pues que Él nos bendiga y que Él nos siga abriendo cada vez más los ojos. Amén. Voy a terminar con una oración. Padre, muchas gracias porque Jesús y tú nos habéis amado. Gracias porque a pesar de nuestra torpeza, gracias porque a pesar de que llevemos años de creyentes y a pesar de que tengamos ceguera, tú nos enseñas que sigues trabajando en nosotros y que lo que deseas es que cada vez veamos más las cosas como tú las ves. Padre, líbranos de anclarnos en lo material y llévanos a tu reino espiritual y que crezcamos en madurez y que día tras día tú seas nuestro deleite, porque no nos hayamos quedado atrás. Amén. Pues damos por concluida nuestra reunión.